cerrato. Y aquí pegado el subclavio. Vamos a ver si vemos ahí. Sí, está pegado ahí. En el canal subclavio. Eso no lo vamos a ver muy fácil, porque es lo que los golpean todo. Pero miren fibras ahí. Plano externo al hueso. Hay uno a nivel óseo, que son los músculos intercostales. Intercostal externo, mírenlo ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo van las fibras? De atrás, hacia adelante y hacia abajo. Hacia adelante y hacia abajo. Intercostal interno, mírenlo aquí. ¿Lo ven? Sí. Entonces las fibras vienen al revés. Hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás. Esta viene hacia abajo y hacia adelante. Mírenlo ahí, la diferencia. ¿No la ven? Este vienen así. Y estos vienen entonces así. ¿Vieron? Entonces esos son, yo vi el pectoral mayor. Intercostal externo. Ajá. Miren ese rato ahí. Ok. Intercostal externo. Intercostal interno. El intercostal íntimo es este que está acá, que es el más interno de todos. Mírenlo ahí debajo. Como ve ahí, ¿no se ve? Mírenlo ahí. Agárreme ahí, doctor. Mírenlo ahí. Que tiene la misma dirección que el intercostal interno. El intercostal íntimo, mírenlo ahí, se queda a unos 6 centímetros de el borde del esternón. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Intercostal íntimo. Intercostal interno. Intercostal externo. Entonces, en el plano profundo, vamos a encontrar con este que está acá, que es el transverso del tórax. Hay dos músculos que están, uno en el plano superficial y uno en el plano profundo. En el plano superficial, los elevadores de la costilla, esos están atrás, no se ven. Y en el plano profundo, acompañando al intercostal íntimo, el subcostal, o los subcostales. Lo vamos a hablar aquí, pero eso no se ven. Lo que se ven son estos. Transverso, mírenlo ahí, el transverso del tórax. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¿Lo ven? Sí. Mírenlo aquí, donde se ve, a trasluz. Debajo, mírenlo aquí. Se ve clarísimo eso. Intercostal íntimo. Y volteamos aquí. Intercostal. Entonces, en el plano externo. Y aquí. Entonces, vamos a ver. El diafragma. El diafragma. Sí, el diafragma. Miren el centro tendinoso ahí. Ahí es el foliolo anterior. El foliolo anterior, que está en relación con el pericardio, mírenlo ahí. Sí. El foliolo derecho. Entonces, miren ahí quién viene a terminar. En la unión del foliolo derecho, que es este que está acá, con el foliolo anterior, se forma el orificio de esa vena que va ahí, que es la vena. La cava inferior. Miren la superior aquí y la inferior aquí abajo. La cava inferior. ¿Entendido? Sí, señor. La cava inferior. ¿Lo vieron allá? No ven, no se mueven, no van a ver. Yo no voy a parar muerto para que ustedes lo vean. Miren la cava ahí, esa es la cava inferior. Miren la vena cava inferior ahí. ¿La ven? Entonces, ese es el orificio de la vena cava inferior. Miren la cava inferior ahí donde viene subiendo. ¿La ven ahí? La cava inferior. Entonces el foliolo izquierdo es ese de ahí. Esto es la cúpula diafragmática. Cúpula diafragmática, eso. Derecha, cúpula diafragmática izquierda. Entonces este es el nervio que inerva el diafragma. El nervio frénico. Mírenlo bien. El frénico. Nervio frénico. Vamos allí. Vamos a ver qué más le doy su clase aquí para que vean. No, pero enseñándole yo uno dando la clase ahora aquí. Y ahora.
Necesito una pinza, mire. No. Vamos a hablar Ay, perdón. que los músculos del tórax se dividen en tres grupos, o a otros que lo dividen en dos grupos. Los dos grupos son los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Extrínseco. Los extrínsecos tenemos pectoral mayor, pectoral menor, el subclavio, el cerrado. Ahora, los intrínsecos del tórax, hablamos de lo que están los intercostales, el transverso del tórax, y en la parte posterior hay dos músculos que Rubiel no se lo menciona, pero que sí están, que son, vamos a ver, el serrato póstero superior y el serrato póstero inferior. Sí, lo menciona la de que uno viene de aquí. No, Rubiel lo menciona, pero lo menciona en los músculos de la región posterior del tronco, no como músculos intrínsecos del tórax. El serrato póstero superior y el serrato póstero inferior son intrínsecos del tórax, porque nacen en el tórax y ejercen su acción sobre el tórax. Estos son extrínsecos porque nacen en el tórax y ejercen su acción sobre el miembro superior. Por Ok. eso ellos se describen, o lo hablaremos cuando demos Miembro superior. miembro superior. ¿Entendido? Sí, señor. Pero el serrato póstero superior, que nace desde la fosa espinosa de C7 hasta T3, C7 a T3, y se inserta en el borde superior y cara externa de las cuatro primeras costillas. ¿Cuál es la acción? Eleva las cuatro primeras costillas, por lo tanto es un músculo inspirador. Inspirador. Entonces el serrato póstero inferior, que viene aquí, nace en la apófisis espinosa, de T11, T12, L1, L2. La apófisis espinosa, T2, T11, T12, L1, L2. Las dos últimas torácicas, las dos primeras lumbares. Y termina insertándose en el borde inferior y cara externa de las cuatro últimas costillas. 10, 11, 2. 4 últimas, 9, 10, 11 y 2. ¿Cuál es la acción este? Es un músculo expirador porque cuando se contrae hace descender las costillas, por lo tanto es expirador. Expirador. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces esos son de los músculos intrínsecos del tórax y constituyen parte de lo que es el plano externo, aunque Rubiel no lo menciona así. Entonces los otros dos del plano están a nivel del plano óseo, pero externo, es el primero que vimos allí. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve ahí? ¿O no se ve? Hasta las rayitas le hizo. Es el intercostal externo. Las fibras, este nace en el canal vertebral aquí, y se extiende hasta la unión costocondral. Hasta la unión costocondral. No, de toda la costilla, hasta la unión costocondral. De ahí en adelante es sustituido por una membrana llamada membrana intercostal externa, o sea que se extiende desde el canal vertebral hasta la unión costocondral. De ahí es sustituido por la membrana intercostal externa. ¿Dónde nace? Nace arriba, en el labio externo del surco costal. En la costilla, ¿recuerdan la costilla? Tiene un surco. Cuando le pasa el paquete va con los nerviosos, tiene un labio aquí y un labio aquí. Este nace aquí abajo. Y de ahí él termina insertándose en el labio externo del borde superior de la costilla que le queda inmediatamente por debajo. Eso no tiene ciencia. Las fibras se dirigen antero-inferiormente, vienen así. Por lo tanto, cuando se contrae, ¿cuál es la acción? ¿Qué hace? Eleva las costillas, por lo tanto es un músculo El inspirador.
¿Entendido esto? Sí, señor. Entonces pasamos al otro. Ahí mismo, mírenlo ahí. El intercostal que se veía ahí, ¿cuál es que se ve ahí? El interno. El intercostal interno que se extiende desde el borde lateral del esternón hasta la línea medio axilar, ¿verdad? Desde el borde lateral del esternón hasta la línea media axilar, ¿verdad? De ahí hacia atrás por la membrana intercostal interna. Sus fibras se dirigen, estas vienen así, pero estas vienen así. Entonces como que vienen cruzadas, ¿verdad? Se cruza. Estas vienen así y las del otro vienen así. Entonces, él nace en la vertiente del surco, o sea, en el fondo del surco costal y termina en la parte media de lo que es el borde superior de la costilla inferior. ¿Y cuál es la acción? Si él viene así, entonces cuando se contrae, Músculo ¿qué hace? expirado. Desciende Desciende las costillas, por lo tanto, es un músculo expirador. Hacémoslo ahí. Por lo tanto, es un músculo, y gracias, por lo tanto, es un músculo Expirador. expirador. Préstame un lápiz. Miren la fibra como viene. Miren la fibra del otro como viene. Uno va así, el otro viene así. El externo viene así, el interno Va va así. así. Este es inspirador, este es expirador. Entonces, el intercostal íntimo, que lo vimos allá, el que se ve por dentro, pegadito ahí por dentro, ese nace desde el ángulo posterior de la costilla hasta 5 o 6 centímetros del reborde del esternón. Se queda como por aquí, como lo vimos allá. Se queda como por allá, pero por dentro del esternón. Y nace en el labio interno del surco costal y termina en el borde superior de la costilla inferior. ¿Y cuál es la acción de ese? Su fibra se dirige igual que este. Igualito, ustedes lo vieron allí. Igualito que el interno. Por lo tanto, es un músculo expirador también. Dicen que el intercostal externo es un desdoblamiento del intercostal íntimo. El intercostal externo es un desdoblamiento del intercostal íntimo. Entonces, el íntimo y el interno hacen la misma función. Hacen descender la costilla, por ende son expiradores. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la acción de los... el elevador de la costilla? Esos músculos están aquí atrás y se extienden desde la apófisis transversa, desde el vértice de la apófisis transversa hasta la costilla que le queda inmediatamente por debajo. Imagínense que el lápiz es la apófisis transversa ahí y este es el músculo que se extiende desde el vértice de la apófisis transversa hasta el cuello de la costilla que le queda inmediatamente por debajo. Entonces cada vienen así, son músculos. 12 costillas, entonces va a haber 12 musculitos de eso. ¿Cuál es la acción de ese músculo? Elevar las costillas, su nombre lo dice, elevador de la costilla. Hay otro que ese está en el plano superficial. En el plano profundo entonces está el subcostal, que se extiende desde la cara interna de una costilla a la cara interna de la otra. Se llaman músculos subcostales cortos. Y hay otros que se extienden desde la cara interna de una a la cara interna de las dos inferiores. A eso se le llaman músculos subcostales largos. ¿Y cuál es la acción de eso? Lo mismo, elevar las costillas. Por lo tanto, ayudan en los movimientos de la inspiración. ¿Entendido? No hay que leerse. Aquí atrás viene uno que se extiende de la cara interna de una costilla a la otra y el otro de la apófisis transversa al cuello de la costilla que le queda por debajo. Entonces, ¿cuál es la acción de esos músculos?
de esos músculos, ¿cuál es la acción? De los músculos intercostales. Son músculos de la respiración. Son inspiradores y expiradores. Pero también ayudan a mantener la coerción del tórax, la cohesión. Con una coerción que no se protruya cuando usted coja aire, como una vejiga que usted le echa aire. ¿Qué pasa? La bomba. Si ustedes no tuvieran esos músculos, cuando cogemos aire, no abombáramos, el tórax se queda igual. Se ve un pequeño levantamiento. ¿Verdad? Cuando usted coge aire, ¿qué pasa con el tórax? Se eleva y se estrecha. Y cuando lo bota, se ensancha. ¿Verdad? Como al revés la vaina, pero es así. Por la acción de estos músculos. Si usted no tuviera esto, cuando usted cogiera aire, se le protruyera el tórax. Y cuando lo botara, se colapsara como una vejiga. Cuando usted le saca el aire, ¿qué pasa? Se le pega en la pared. Entonces eso pasara con nosotros. Pero estos músculos ayudan a evitar eso. Entonces ayudan a mantener la cohesión del tórax para evitar que se protruya y se colapse durante los movimientos de la respiración. ¿Comprendido? Entonces el otro que nos queda es el que está dentro, menudo aquí. ¿Lo vemos ahí? Ese es el transverso del tórax, que lo vimos allí, que se ven bien, ¿eh? Transverso del tórax. ¿Dónde nace? En la cara posterior y parte baja del cuerpo del esternón y en la cara posterior de la apófisis hipoide. De ahí asciende para terminar insertándose en la cara posterior del tercero, cuarto, quinto y sexto cartílago costal. Tercero, cuarto, quinto y sexto cartílago costal. Cara posterior del esternón y de la apófisis hipoide. Asciende cara posterior, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tercero, cuarto, quinto y sexto. Tercero, cuarto, quinto y sexto. Cartílago costal. Y entonces, triangular del esternón, el mismo. ¿Eh? No. El triangular del esternón o transverso del tórax, el mismo músculo. La acción hace descender las 4 costillas que mencionamos, la tercera, la cuarta, quinta y sexta, porque él nace abajo, se inserta arriba. La acción, cuando se contrae, tracciona hacia abajo de esos 4 cartílagos costales y de sus arcos costales. ¿Entendido? Por lo tanto es un músculo expirador. ¿Estamos claros con esos músculos intercostales? ¿Qué hora es? Vamos al diafragma. No hay ahí, pro. No hay. Que no hay ahí. Eso de lo que menciona, no soy honesta. Eso es intrínseco, intrínseco. No lo encontré así. Sí, yo quería que me solamente me lo mencione. ¿Cuáles son los intrínsecos? Yo sé que usted lo hizo ahorita. Pero acabo de hacerlo. Los Para intrínsecos. organizarlo. Sí, los Intrínsecos son los que nacen en el tórax y ejercen su acción sobre el tórax. Entre ellos, los intercostales, el serrato póstero superior y póstero inferior, el subclaviano, el supracostal, que es el mismo elevador de la escápula, también se le llama el supracostal, y el subcostal. También está el transverso del tórax dentro de los intrínsecos. ¿Lo copiaste? Entonces los extrínsecos tenemos que nacen en el tórax y ejercen su acción fuera del pectoral mayor, pectoral menor, serrato, mírenlo ahí, pectoral mayor, debajo del pectoral menor, del serrato, y el músculo subclavio, que es ese que se ve ahí. ¿Lo ven ahí? Sí. El subclavio, el pectoral menor, pectoral mayor, subclavio y serrato. Entonces, en relación a lo que está en la parte posterior,
¿Eso qué son? ¿O depende? Son intrínsecos, te dije. Lo que está en la parte posterior es el serrato póstero superior y el póstero inferior. Y son intrínsecos del tórax. Porque ellos nacen del tórax. ¿Dónde que nacen? En la apófisis espinosa de la vértebra T3, T1, C7 a T3. Y de T2, T11, T12, L1, L2. Y van al tórax y ejercen su acción sobre el tórax. Hay otro grupo ahí, pero ejercen su acción sobre el brazo. Por ejemplo, están los romboides. Esos son extrínsecos. Todos esos otros de la región posterior son extrínsecos. Lo único intrínseco son esos dos. Ya. Aquí se ven bien todos los músculos. ¿Qué más quieren ustedes? Este muñeco está mejor que el cadáver. Yo no lo había visto. Ya lo sé. ¿Estamos claros con esto? Vamos al diafragma. Entonces ya vimos allí que el diafragma es un tabique. Músculo tendinoso. Músculo tendinoso. Yo no estoy preguntando, estoy rápido porque tengo que dar esto, pero no me crean ustedes que van a venir sin estudiar para acá otra vez. Ya vamos para adentro, ahí es verdad que yo voy a comenzar a preguntar todo. Pregunta y pregunta. El diafragma. Un tabique, músculo tendinoso que separa lo que es la cavidad abdominal Con la cavidad torácica. la cavidad torácica. Vimos allí que es un músculo polidigástrico. Son muchos vientres musculares en donde sus tendones van hacia el centro y forman el llamado centro tendinoso o centro frénico. ¿Entendido? Entonces, decíamos que tiene dos porciones, una porción central o centro frénico y dos porciones periféricas, también llamadas cúpulas diafragmáticas, donde la cúpula derecha, como se vio allá, Es más se eleva mucho más más gruesa. que la cúpula izquierda. ¿Por qué se eleva más del lado derecho? Por el hígado que lo empuja. Entonces, del lado derecho puede ascender en una inspiración forzada. ¿Hasta qué nivel? T4. ¿Y usted qué dice? ¿Cómo fue, profesor? ¿Hasta dónde asciende del lado derecho? Hasta cuarto. Hasta el cuarto espacio intercostal por el hígado. Y del lado Sí, señor. izquierdo, Hasta el quinto cartílago costal. Esto se debe a la acción que ejerce el pericardio y el corazón sobre esa parte. Como está más desviado hacia la izquierda, impide que ascienda más. ¿Entendido? Sí, señor. Muy bien. Entonces, el centro frénico o centro tendinoso, decíamos que tiene tres foliolos. Un foliolo anterior, un foliolo derecho y uno izquierdo. El más pequeño, el izquierdo. El más grande, el anterior. El anterior, lo vimos allí, que el pericardio descansa sobre él y el corazón, la cara inferior del corazón. Entonces, el derecho, cuando se une al izquierdo, el derecho cuando se une al anterior, forman un orificio. Este es el orificio que vimos allí de la vena cava inferior, por donde entra la vena cava inferior y nada más. La vena cava inferior y ya. Entra. Sí, entra porque ya viene de abajo para entrar a la aurícula. Ok. Entonces, vemos que la porción periférica o las cúpulas tienen tres porciones. ¿Cuáles son esas tres porciones? ¿Quién me la dice? External, Una porción external lumbar y una costal. Eso es por los sitios donde va pegando. Sí. Una porción external que se une a la apófisis sifoide. Sí, Una el porción esternón. costal a las 6 últimas costillas. Y una porción lumbar a las vértebras lumbares. Esa porción lumbar se divide, aquí está, mírenlo ahí, en dos, uno aquí y el otro acá. En dos pilares. La porción lumbar tiene en sí dos segmentos, un segmento central y un segmento periférico. El segmento central da origen a los pilares del diafragma. Son dos. Un pilar derecho, que es este, ahí, mírenlo ahí, se ve ahí.
¿Y un pilar? y un pilar izquierdo que es este que está acá. ¿Se ven? Sí. Un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho más grueso, más voluminoso y más largo. Más largo. Donde se inserta en la cara anterior del L2, L3 y en el disco intervertebral que une L3 con L4 y a veces llega hasta L4. El pilar izquierdo más delgado nace en L2, en el disco intervertebral que lo une a L3 y a veces llega a L3. Entonces, esos dos pilares se reúnen hacia adelante, en la parte media se entrecruzan Uno con otro. uno con el otro, ¿verdad? Cuando se unen al centro frénico delimitan una amplia escotadura que queda dividida por su decusación en dos segmentos. Un segmento anterior, bueno, sería aquí porque este es el esófago. Un segmento anterior es el hiato esofágico. Bueno, mírenlo aquí. Aquí está bien. Miren uno aquí y miren el otro aquí. Esos son los pilares que van ahí, hasta allá abajo. Entonces, esos dos pilares vienen haciendo, se unen al centro tendinoso aquí y forman esta escotadura amplia. Esa parte media decussada, miren ahí donde se unen, dos hiatos, un hiato anterior y un hiato posterior. El hiato anterior muscular da paso al esófago, por lo tanto se llama hiato Esofágico. da paso al esófago. ¿Y qué otra estructura? Los nervios vagos. Los nervios vagos, Los nervios vagos. vago y el esófago. El hiato posterior, tienenlo aquí, que es tendinoso, da paso a esa estructura que está ahí, que es la aorta. La aorta, y también viene una estructura que siente ahí, el conducto torácico. ¿Estamos claros? La aorta, Se vio ok. ahí los dos hiatos que se forman. De los pilares de frente no ven allá. Miren los dos pilares ahí, un pilar derecho y pilar izquierdo. Forman una escotadura aquí que queda dividida por la decusación de la fibra de los dos pilares ahí. Forman este hiato aquí adelante y este hiato aquí atrás. El hiato anterior es el hiato esofágico, que da paso al esófago Y a los nervios vagos. El hiato posterior es el hiato aórtico, Aórtico. que da paso a la aorta. Aorta y al conducto torácico. Al conducto torácico. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la porción principal. Decíamos que la porción lumbar tiene dos segmentos. Un segmento principal, que son los pilares, y un segmento lateral. ¿Verdad? Entonces, la porción, vamos a complicarlo un chingo. La porción principal tiene dos porciones más. Una principal y una accesoria. En la unión de la principal con la accesoria hay un intersticio de oído que da paso al nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico mayor. Ese es uno de los nervios que va a formar el plexo solar allá abajo, que ustedes verán en anatomía 2, que le da, es el que trabaja con todo el mundo allá abajo. Entonces, la otra porción, que es la porción periférica, se va a insertar sobre, no se ve aquí, pero se inserta sobre el arco del psoas, del músculo psoas, o ligamento arqueado medial, y forma un intersticio con la porción accesoria, por donde pasa el nervio esplácnico menor y el simpático torácico. Pero vamos a seguir. No sé qué. Eso es de la 1. Claro, eso hay que mencionar. Esos son de los... Ahorita tú verás en resumen cuando yo te diga. Entonces, esa es la porción. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Esa es la porción. Esa que va ahí. Desde ahí para atrás. Esa es la porción periférica de la porción lumbar. Esta es la porción hasta ahí principal o central de la porción lumbar. Entonces, ahí vendría el arco del psoas. Entonces, aquí atrás tenemos la porción costal, que se inserta
en la cara interna de los 6 últimos arcos costales, donde sus fibras se engranan con la del transverso del abdomen. Y también se insertan los 3 últimos arcos costales que unen el vértice de la 10ª con la 12ª costilla, el vértice de la 12ª costilla, la 11ª con la 12ª y el vértice de la 12ª con la primera lumbar. Ese vértice, ese ligamento o ese arco aponeurótico que une el vértice de la 12ª con la primera lumbar forma ese arco que está ahí, que se llama arco del cuadrado de los lomos, ligamento arqueado lateral o ligamento cimbrado del diafragma. Las fibras del músculo que se insertan ahí forman un espacio triangular delgado que se llama trígono lumbo-costal o hiato costo-diafragmático, que sería ese espacio ahí. ¿Ahí? Es un espacio delgadito en donde la región renal se pone en comunicación con la región subpleural o pulmonar, o sea que sí, trígono o hiato costo-diafragmático. Por eso, cuando hay líquido en esa zona, ese líquido puede ascender por ahí e infiltrar hacia los pulmones. ¿Entendido? Entonces, por último, nos vamos a encontrar con la porción external. La porción external termina por 1 o 2 lengüetas en la cara posterior. ¿De quién? Apófisis sifoide. Pero delimita un espacio cuando se inserta con la porción costal que se llama trígono costo external o externo costal. Trígono o triángulo externo costal o hendidura de la rey. Se escribe así mismo como se oye, con Y al final. Hendidura de la rey. ¿Y qué pasa por la hendidura de la rey? La arteria epigástrica inferior, rama terminal de la mamaria interna. Esa arteria epigástrica inferior es la que da irrigación a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Importante esa arteria, ¿eh? Por la hendidura de la raíz, ¿qué pasa? La arteria epigástrica superior, ¿de quién es rama? De la mamaria interna. La epigástrica superior. Superior. Si dije inferior, estoy mal. Superior. Arteria epigástrica superior. Rama terminal de la mamaria interna. Pasa por la hendidura de la raíz o trígono externo costal. ¿Entendido? Entonces, en resumen, el diafragma tiene 2 porciones, una periférica y una porción central. La porción periférica muscular, la porción central tendinosa. La porción central tiene 3 foliolos, uno anterior más grande, uno izquierdo pequeño y uno derecho. En la unión del foliolo derecho y el izquierdo, y el derecho y el anterior, el orificio de la vena cava. 3 grandes orificios tiene el diafragma. El orificio de la vena cava inferior, el orificio esofágico y el orificio aórtico. Por el orificio aórtico, que es un orificio muscular. ¿Por qué razón? Porque ayuda a la deglución, a los movimientos peristálticos del esófago. Por eso es muscular. Y el orificio aórtico o hiato aórtico es tendinoso. Porque imagínense que se contrajera, se contrae la arteria, la colapsa y ¿qué va pasando? Le llega flujo para acá. ¿Verdad que sí? Entonces Dios supo hacer su cosa. Este lo hizo tendinoso y este muscular. El muscular porque necesita, cuando se contrae, ayuda al movimiento, a la deglución. Y este lo hace tendinoso para que la arteria pueda fluir libremente. ¿Entendido? Bien. Entonces 2 orificios, 2 orificios acá, el hiato aórtico y el hiato aórtico y el esofágico. El hiato esofágico da paso al esófago y a los nervios vagos. El hiato aórtico a la aorta y al conducto torácico. Hay 2 estructuras que pueden pasar con frecuencia por ese hiato, que son el nervio esplácnico menor
y el tronco simpático pueden pasar por aquí. El que nunca pasa por ahí es el nervio esplácnico mayor, porque ese tiene su hiato y ese hiato es constante. Ya lo dijimos ahorita. Sí. Pero el hiato del esplácnico menor y el tronco simpático puede ser inconstante, y en ese caso esos dos van a acompañar a la aorta y al conducto torácico. El que nunca pasa por ese hiato es el esplácnico mayor. ¿Entendieron? Sí, señor. Entonces, ¿cuántos orificios grandes tiene el diafragma? 3. 3. El aórtico, el esofágico y la vena cava. ¿Cuántos pequeños tiene? 3. 3 también. El del esplácnico, el hiato del esplácnico mayor, el hiato por el cual atraviesa el esplácnico menor y el tronco simpático, y la hendidura de la raíz o triángulo costo externo-costal, por donde pasa la arteria epigástrica superior, rama terminal de la mamaria interna o torácica interna. Ahora bien, el diafragma está inervado por el nervio que vimos allí, Sí, el frénico. El nervio frénico que nace de De C5 C3 y a C5. C5. Grábense eso. De C3 a De C5. C3 A C5. a C5. ¿Quién se origina de C3 a C5? El nervio frénico. No puedo coger ahí que es el nervio frénico. ¿Dónde nace? En la De C3 C3 a a C5. C5. ¿Dónde nace el frénico? C3 a C5 y termina en el diafragma. Inerva el diafragma. ¿Quién irriga el diafragma? Las La arterias arteria diafragmáticas, diafragmática, la músculofrénica Ajá, y la pericardiofrénica. pericardiofrénica. Oigan los nombres: músculofrénica, pericardiofrénica y la arteria diafragmática. ¿Entendido? Sí, señor. Ahora bien, ¿quién lo drena? Las venas son satélites de las arterias. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la función de este? Es el principal El músculo inspirador. que usted tiene. Y ya habíamos dicho que cuando se eleva las cúpulas en una inspiración forzada del lado derecho llega al cuarto. Al cuarto espacio intercostal, hasta el quinto cartílago costal. Pues eso era todo. ¿Ven qué fácil? Sí, Muy fácil el diafragma. con músculo. Ahora bien, viene la irrigación, el drenaje venoso, ¿verdad? Y la inervación, drenaje venoso e irrigación del tórax. Vamos a hablar de la pleura y probablemente del pulmón en la próxima clase. ¿Qué es el lunes? Así que, ayudar a mí, ¿de quién es?